Buenos días, mi nombre es Cristian Andrés Medina Giraldo, actualmente estudiante de octavo semestre de Ingeniería Ambiental. En este caso, la escogencia de mi proyecto fue el proyecto Doble Calzada y Ascenso Yopal, que tiene como finalidad una extensión de 161 kilómetros en una situación futura donde se hace la rehabilitación del pavimento y ampliación del ancho de la vía y la construcción de la doble calzada entre Villavicencio y Yopal. En cuanto a este tenemos las etapas del proyecto: etapa de licitación y adjudicación, etapa de preconstrucción, de construcción, de operación y mantenimiento. En cuanto a la etapa de preconstrucción tenemos actividades como la elaboración de diseños, permisos, tramitaciones ambientales, gestiones y tramitaciones prediales. En cuanto a la etapa de construcción, actividades como lo que son los trabajos de preparación de implantación, drenajes, pavimentos, estructuración y señalización. Como sabemos, la señalización es muy importante porque ya lo que hace es identificar ciertos riesgos a los cuales están expuestos tanto el trabajador como el sector público, que pueden ser fuente también de afectación al medio ambiente. Tenemos los inventarios ambientales, el estado del lugar, es decir, el estado en el cual estuvo actualmente antes de la etapa de preconstrucción y a situación futura. Tenemos la identificación de aspectos ambientales en cuanto a aprovechamiento forestal, ocupación de cauces, emisiones contaminantes, afectaciones de construcciones habitacionales, contaminación por ruido, botaderos y contención de aguas. Tenemos lo que son las interacciones ecológicas claves, es decir, lo que actualmente estuvo a su alrededor o fue afectado por la construcción de esta doble calzada, en este caso las reservas forestales. Tenemos lo que son los factores ambientales ecológicos y factores sociales. En este caso, la flora, por ejemplo, cerca de 12.000 árboles talados, la fauna, afectaciones de ciertas especies, las cuales algunos fueron trasladados, y el impacto negativo sobre 8 fuentes hídricas, entre Puente Amarillo y Restrepo, y amenaza por movimiento de masa. En cuanto a factores sociales, pues no hay presencia de ninguna población a desplazar, porque ya que no existía ninguna. El marco legal, es decir, lo que reglamenta esta etapa de construcción, es el decreto 1467 de 2012 y la ley 1508 de 2012. Materiales a emplear, lo que es el tránsito, topografía y diseño geométrico, pavimentos, geología y geotécnica, elementos constructivos, mantenimiento, operación y estudios ambientales. Situación actual y futura. En este caso, la situación actual en cuanto a cómo empezó antes, es decir, la identificación de ciertos elementos que se deben adecuar. En este caso, en la situación futura, se ve bien la etapa de preconstrucción en cuanto a los diseños de dimensiones ambientales, de qué se debía, o sea, los objetivos a corto, mediano y largo plazo para la construcción de esta obra casada. La situación futura, lo que se espera actualmente en este caso, es una extensión de 261 kilómetros. Tenemos lo que es la verificación de la lista de chequeo. En este caso, impacto generado sobre el aire y la contaminación, incremento del ruido y presencia de malos olores. Siendo algunas opcionales y otras no, tenemos la etapa de preconstrucción y la mayoría se presenta la etapa de construcción. Algunas observaciones, pues, que se genera la contaminación auditiva debido a la superación de los límites permisibles del ruido debido a los trabajos operativos. En cuanto a medidas de control, la capacitación y conservación auditiva y la fuente generadora de esta frecuencia de exposición o al trabajador o implementación de medidas de barrera. En este caso, pues, también mantenimiento preventivo correctivo a la fuente generadora. En este caso podría ser un máximo para que así no se afecte el medio ambiente. Tenemos impactos generados sobre el clima. Algunos siempre en la etapa de conclusión, opcional o no, se generan cambios de temperatura debido al mismo proceso realizado por las fuentes de emisiones atmosféricas que generan y muchos factores de los cuales afectan tanto a su entorno como a sus trabajadores y al medio ambiente. Tenemos algunas medidas de control como capacitación en cuanto al uso y manejo de los elementos de protección personal y se
sensibilización en cuanto a la conservación nutritiva por parte de los trabajadores y ciertas mediciones ambientales para saber qué procesos se pueden realizar en ese momento que no superen los límites de emisiones de altas o bajas temperaturas y que no sean expuestos a ninguno de los líquidos combustibles que pueden ser por una situación de emergencia, en este caso un incendio que puede afectar tanto a los trabajadores o como al proyecto y como al medio ambiente. Sobre el agua, contaminación por residuos, contaminación por mantenimientos y concesión de aguas. En este caso, pues, en cuanto a afectaciones sobre el agua, pues, debido a los residuos que pueden generar ciertas determinadas, en este caso un riesgo biológico, y puede ser fuente generadora de precipitación de consumo de vigilancia epidemiológica. Y pues en cuanto a medidas de control, pues la planificación de ciertas disposiciones finales en las cuales se puedan realizar su respectiva clasificación y que esté aislado que no afecte pues retroceso los trabajadores y el medio ambiente. Sobre impactos generados sobre el suelo tenemos la pérdida de suelos, la generación de escombros, salinización, emposamiento de agua, generación de lodos y generación de pantanos, siendo una solucionar otras no y se presentan específicamente en la etapa de construcción. En este caso, pues debido a los trabajos de preparación e implantación genera pues sustancias químicas como líquidos combustibles, lo que hablamos anteriormente, que deben ser una fuente generadora de incendio en caso de superación de los límites permisibles de altas o bajas temperaturas. En cuanto a medidas de control, la planificación de los POS, es decir, procedimientos normalizados, procedimientos operativos normalizados de los cuales estaremos preparados en cuanto a su procedimiento cuando se presente una situación de emergencia, en este caso pues un sismo o un incendio. Vemos lo que son los impactos generados sobre la vegetación y fauna, pérdida de biodiversidad y extinción de especies. En este caso no son nacionales, se presentan específicamente en la etapa de construcción. En este caso pues se trabajaron cierta cantidad de árboles, en este caso 12.000, pero no se redujo en su totalidad en cuanto a las especies terrestres fueron trasladadas a otros lugares paisajísticos. En cuanto a medidas de control o mitigación, tenemos lo que son las planificar medidas en las cuales intervengan la siembra de nuevos árboles, es decir, una planificación de una estrategia para remediar el daño que se causó durante la etapa de construcción y que se va a generar más adelante. En cuanto a impactos generados sobre la población, tenemos lo que es la pérdida de recursos, alteración de culturas y traslado de población, siendo una opcional o no presentadas específicamente en la etapa de preconstrucción. Y pues no se ha generado observación alguna ya que pues en cuanto a la población no se presenta ninguna población en su alrededor del proceso de construcción. Tenemos otros impactos generados, es decir, la pérdida del paisaje, daño significación a los alrededores, normalmente no opcional y se presenta tanto en la etapa de preconstrucción como en la etapa de construcción. En cuanto a observaciones, pues las actividades afectaron la pérdida del paisaje fueron lo que son los trabajos en preparación e implantación y movimiento de tierras, es decir, la etapa